Es un placer estar aquí, en la Casa de Brasil, para esta conferencia. Bueno, yo soy un compositor argentino-francés, viviendo en París desde hace muchos años. Nací en Buenos Aires, viví en España también, y estuve hace un año, en el 2022 y 2023, fui compositor residente en la Casa Velázquez de Madrid, para dedicarme a la composición de mi primera ópera, que estoy todavía componiendo. Y durante el transcurso de la residencia tuve el placer de conocer a Casio Romano, a quien agradezco que me haya dado este espacio para hablar de esta experiencia que fue tan importante en mi vida, y que de hecho la composición de esta pieza de orquesta la terminé aquí a muy pocos metros en la Casa Velázquez, porque es como que el proyecto de la ópera y la obra de orquesta casi que se superpusieron, ¿no? Entonces los primeros meses en Madrid fue entregar la obra de orquesta que se estrenó en la región del Pays de la Loire, en Francia, en Nantes y en varias ciudades, con la Orquesta Sinfónica del Pays de la Loire, y recientemente fue estrenada en Teatro Colón de Buenos Aires con la Filarmónica de Buenos Aires. Bueno, me voy a presentar un poquito. Como decía, bueno, yo tengo un doble aspecto. Bueno, como decía, dentro de lo que es el universo de la composición clásica y digamos, erudita, la particularidad que singulariza mi trabajo es que muchas de mis piezas tienen una marcada influencia tanto en el aspecto rítmico como en ciertos giros melódicos de la música popular. Siempre en mi vida convivieron estos dos mundos, por un lado el de escribir obras de orquesta, ópera, cuartetos de cuerda, y por otro lado tocar el piano, música popular. He tocado mucha música argentina, tango, Brasil, y bueno, todo eso ha siempre convivido desde muy chico. Mi relación con el Brasil comienza desde muy niño, cuando mis padres, exiliados en Punta del Este, Uruguay, cruzábamos al Chuy, ¿no? Ahí cerquita en Punta del Este, ¿no? Y a mi casa venían artistas muy importantes, entre ellos el gran Chico Buarque, porque mi padre era muy amigo del cantante uruguayo Daniel Biglietti, que alguno por ahí recordará. Entonces jugábamos a la pelota con Chico en el jardín de mi casa. Yo ni sabía quién era, ¿no? Pero le pateábamos penales, un gran jugador de fútbol, un tipo muy tímido. Bueno, se ve que algo de esa época quedó. Yo después seguí siempre entre el mundo clásico, el tango, el piano, y Brasil siempre fue como una cosa como muy, de alguna manera, presente también, pues escuchaba mucho la música de Jobim. Después, a los 18, 19 años, descubrí el universo de Egberto Gismonti, el cual fue un poco como un padrino mío cuando empecé con la composición. Me alentó, me escribió un texto para un disco mío. Mantuvimos hasta hace pocos años una relación de escribirnos una vez cada tanto. Yo he grabado y he arreglado su música varias veces. Y bueno, así la vida siguió transcurriendo. Gismonti y Jobim fueron dos influencias muy importantes para mí. Y en el año 2014 tuve la oportunidad de hacer un proyecto con una violonchelista francesa, Ophélie Gaillard, una solista muy famosa, ¿no? Que se quería acercar al universo latinoamericano a través del violonchelo, como han hecho tantos, ¿no? Como ha hecho Yo-Yo Ma, como ha hecho... bueno. Entonces me contactó a mí para que yo haga los arreglos de un disco doble que se llamó Alborada, que es en homenaje a una canción de Cartola, Alborada, que alguno por ahí conocerá, y que es cantada en el disco por Toquinho, a quien yo propuse que sea el artista invitado, la estrella invitada en el disco, porque el que iba a ser el invitado era Yamandu Costa, guitarrista, pero tuvo un accidente y se fracturó un brazo en una noche de copas en Río de Janeiro,
y tuvo que suspender su venida a París. Entonces vino Toquinho. Toquinho hizo la grabación, grabó Tarde Mitad Poa y grabó Alborada. Ese fue el primer disco, y después ese disco tuvo un éxito muy grande, o sea, muchas ventas así masivas, y eso dio pie a que se organicen varias giras con Toquinho, del cual vino, porque antes él había grabado desde San Pablo. Tomó un día así el avión, Toquinho, que era otro ídolo mío, ¿no?, de cuando era chico, y lo fui a buscar al aeropuerto, y nos hicimos muy amigos, armamos todo un repertorio, salimos a tocar, fuimos de gira Biarritz, Fontainebleau, París. Después, al año siguiente, fuimos a Italia, hicimos otra gira en vivo, hicimos un segundo disco ya con todo un repertorio entero arreglado, con él tocando, y un ensamble de 7 músicos. Y para ese segundo disco ya compusimos 2 canciones juntas. Yo fui a su casa en San Pablo, él me invitó, y yo le llevé ideas en el piano que tenía, que yo le había mostrado en París y todo, y bueno, se dio la situación que entré a la casa de él y estaba en el salón todos los portarretratos de los que habían sido mis ídolos de chicos, como Jobim, que para él es como su padre, o de Vinicius. Estaban todos los portarretratos, estábamos en el piano y yo mirando por la ventana y con él al lado con la guitarra. Era una situación que no me imaginaba que iba a ocurrir nunca, ¿no? Como eso y bueno, así ese hecho fue como muy fuerte para mí, me dejó como muy marcado los escenarios. Él me invitó después al Teatro Gran Rex en Buenos Aires, me presentó delante del Gran Rex lleno. Todas esas cosas me dejaron súper marcado a mí en mi relación con Brasil. Fueron como hechos muy fuertes. Para un músico argentino, volver a su ciudad de origen, en mi caso Buenos Aires, y esos escenarios tan grandes, el Colón con lo del Amazonas, 7 o 8 años antes lo de Toquinho, Gran Rex, fueron cosas que me marcaron muchísimo mi relación con el Brasil. Bueno, después de estos hechos hice un cuarteto de cuerdas para el cuarteto Boche, que se llamó Suite Capoeira, en el cual investigué mucho en las rítmicas del berimbau, y bueno, todo un trabajo de aplicar rítmicas del Brasil al cuarteto de cuerdas. De hecho, esa pieza se va a tocar mañana en un concierto en la ciudad de Zamora. Bueno, todo esto fue una forma de introducir lo que es mi relación con el Brasil, y el paso siguiente se dio de manera un poco inesperada también. Yo en los años 2017, 2018 y 2019 fui becario de la Fundación Banco Popular. Es un banco en Francia que da dinero a artistas, da una beca de 3 años en el cual financian un proyecto que ellos eligen. Bueno, el primer año hice un disco con obras vocales contemporáneas, nada que ver. El segundo año hice una instalación sobre la imprenta, nada que ver. Y el último año me dije, bueno, es como vamos a tirar la casa por la ventana, el último año de la fundación. Y dije, quiero ir más allá en mi relación con el mundo brasilero. Después de la experiencia de Toquinho, el cuarteto de cuerda, de allá lejos, Chico Buarque y todo, quise ir más lejos. Y lo del Amazonas era algo que me daba vueltas en la cabeza desde hace un montón de tiempo, pero lo veía como algo medio imposible, medio una cosa que no sabía si lo iba a poder hacer. De hecho, bueno, obviamente era consciente que lo habían hecho otros grandes como Villalobos, Gismonti. Entonces tenía que encontrar algo un poco personal. Bueno, ¿ahí está mejor el micrófono o sigo? Bueno, entonces en ese momento, bueno, presenté el proyecto de la Fundación Banco Popular, que les encantó, y bueno, empecé a organizar mi ida al Amazonas. En ese contexto, bueno, hubo que organizar la entrada, lo cual no fue nada fácil, a través de un etnomusicólogo francés, Jean-Michel Baudet, me puso en contacto con otro etnomusicólogo, no me acuerdo, hoy me quería acordar de su nombre y se me escapó, que vive en Río de Janeiro. Él me puso en contacto con el jefe. A los indios no les gusta que digan cacique, ¿no?
Daniel Guicuro me puso en contacto con él y ahí empezó como todo un cuestionario y una investigación de, bueno, a ver, ¿qué venís a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y los etnomusicólogos me habían dicho, hay que ser muy transparente, porque ellos ya tuvieron malas experiencias con gente que vino, por ejemplo, gente de la BBC que vinieron en plan hippies a filmar y que después vendieron documentales a cifras muy importantes y los indios no vieron un centavo. Entonces me encontré con ese recelo, con esa desconfianza al principio. A ver, ¿qué vas a hacer, no? Bueno, yo traté de explicarles que venía a hacer este viaje para inspirarme de esa experiencia y hacer una obra para orquesta. Ellos no sabían bien lo que era una orquesta, yo les mandaba obras de Debussy o de Ravel para que tengan una idea y les decía, es un proyecto cultural no comercial, ¿no? Y tardaban las respuestas, a veces eran 5 meses para que respondiesen en WhatsApp, era todo muy lento y con mucha desconfianza. Y bueno, hubo como un momento que se desbloqueó algo en la comunicación, empezamos a tener un diálogo un poco más fluido. Y bueno, yo estaba empezando a prepararme como para ir, diciendo, bueno, ¿qué mes puede ser? Estaba pensando un poco lo que iba a hacer, no lo tenía todavía claro en mi cabeza, ¿no? Y en eso tuve un encuentro con un compositor, con un colega que estamos en la misma editorial, ¿no? Y bueno, con la humildad de los franceses me dijo, eso ya lo hizo Bartók o no sé qué, como diciéndome, ¿qué vas a hacer ahí? Eso ya está hecho, ¿no? Y me dolió, pero me hizo bien que me duela lo que me dijo ese día, porque me hizo pensar un poco más. Y ahí justo llegaron los incendios. Y ahí terminé de entender que en ese escenario trágico había como una especie de teatro musical que se podía poner en juego entre imágenes que evocan el fuego, por ejemplo, rituales, el sonido del agua. Se me empezaron a ocurrir cosas que tenían más que ver con la coyuntura política, ¿no? En ese momento sentí que hice como un declic y empecé como a avanzar un poco más en mi cabeza, pero no se podía viajar, porque estaban los incendios, habían matado 2 periodistas en Manaos, no sé si se acuerdan. Estaba complicado el asunto para viajar y llega la pandemia. Si se recuerdan, los incendios fueron en 2019 y justo atrás vino la pandemia. Entonces quedé totalmente inmovilizado, como todos, durante 2 años, y cuando salimos de la pandemia tenía un concierto en la Patagonia, el estreno de otra obra, un concierto de violonchelo y orquesta, y ahí me dije, bueno, de ahí me voy para el Amazonas, ¿lo hago ahora o no lo hago nunca? Bueno, durante todos esos meses empezó un trabajo de precomposición, ¿no? En eso que es tan importante, ¿no? Todo ese periodo de reflexión y acumulación de material. En eso, en la universidad, como que me dieron elementos sólidos de, digamos, que cuando uno entra en un tema así, tan delicado y tan complejo a la vez, y tan vasto, diría yo, tener mucha información, leer mucho, buscar mucho, y eso fue lo que hice. El primer lugar al que me dirigí es al CNRS de Nanterre, que es en las afueras de París, que es un centro de etnomusicología, en el cual hay archivos de etnomusicólogos que viajaron al Amazonas en los años 20, 40, 60 y grabaron, ¿no? Bueno, empecé a escuchar el material, y una de las primeras sensaciones fue dónde me metí, ¿no? Porque el material que escuchaba era, con todo respeto, como muy simple para hacer una obra de orquesta. No me alcanzaba eso como material. O sea, tenía que encontrar algo más. Entonces seguir buscando y buscando. Pero encontraba a veces, las grabaciones duraban a veces 30 minutos,
Y lo interesante era una improvisación de una flauta en un momento, pero después eran 28 minutos que eran así directamente. Pum, 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 pum. Cosas por el estilo que no pasaba nada, ¿no? Eso no alcanza para que una obra, para que una orquesta suene, ¿no? Entonces había que seguir buscando. Y me metía con una etnia, pasaba a otra etnia, y después empezaba a hacer selecciones de pedacitos de uno que estaba bueno y otro, y después empezaba a usar cosas del oficio de la composición, como hacer espejos con las melodías, dar las vueltas, crear contrapuntos, superponer voces, superponer sonidos, con eso, y ahí empezaban a aparecer algunos reflejos, algunas cositas que ya estaban más interesantes, ¿no? Después, el segundo momento, las otras 3 o 4 cosas que me dieron sustento para este proyecto fue leer el catálogo del biólogo alemán Humboldt, que me imagino deben conocer. Hizo un catálogo, él viajó a la selva e hizo un catálogo de especies en las cuales recolectó. Hoy estuve en Pardone que tengo que leer algunas cosas para no hacer memoria. Hoy en día hay 450 especies de mamíferos en el Amazonas. Delfín rosa, jaguar, tapir, 1294 especies de pájaros, 378 especies de reptiles, 427 especies de anfibios, 3000 especies de peces, entre ellos el pirarucú. Acá traje una fotocopia de aquel resumen, ¿no?, del catálogo de Humboldt para hacer circular. Entonces, en mi habitación, en mi estudio en París, tenía, por un lado, iba pegándome en la pared fragmentos de células rítmicas de etnias, y por otro lado tenía fotos de animales que tenía grabados, porque los buscaba por YouTube o por donde sea, y encontraba sonidos de pájaros que Humboldt había clasificado. Eso fue como un trabajo muy largo, ¿no? Después, dos libros que me marcaron mucho fueron Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, el etnomusicólogo francés que vivió en la selva y que quedó totalmente transformado después de esa experiencia. Es un libro muy, muy duro, con momentos muy fuertes, y para mí fue como una inspiración. Y también un libro que me había recomendado el etnomusicólogo que me puso en contacto con los indios, que se llama La caída del cielo, que es un libro del chamán Yanomami, y que cuenta cómo un indio ve el mundo occidental. Bueno, es un libro muy denso, de 600 páginas o más, pero con momentos muy, muy potentes, ¿no? Entonces ahí ya se me iban como ocurriendo más ideas, ¿no? Me empecé a investigar un poco también sobre todo el proceso de evangelización, ¿no? Yo no tenía tanta conciencia de la verdadera masacre que hubo en el Amazonas durante el proceso de evangelización con los portugueses. Hoy releía cuando venía para acá. Antes de la evangelización, del proceso de evangelización, en el Amazonas habían 8 millones de habitantes. 8 millones. Si vamos unos años después, quedaban solamente 300.000. O sea, pasamos de 8 millones a 300.000, creo que entre 1.500 y 1.700 y algo. O sea, podemos hablar casi de una masacre terrible, ¿no? Y la curva, cuando se vuelve a reforestar, cuando se vuelve a repoblar el Amazonas, perdón, el acto fallido, es con el boom del caucho. A principios del siglo XX hay un boom, o del siglo XIX, perdón, con eso tengo una duda. El boom del caucho en el Amazonas empieza a hacer que eso genera mucho trabajo, y gente buscando vuelve ahí, se empieza a repoblar, a fundar familias nuevas, y bueno, el crecimiento es exponencial, y uno de los fenómenos en
en la época actual es que es la urbanización de algunas partes del Amazonas, no en la parte que estuve yo. Pero, bueno, la curva esa es impresionante, la curva demográfica desde la evangelización hasta la actualidad es muy, muy impresionante. Bueno, eso diría que fueron como mis primeras, las cosas que más donde más me agarré como para empezar esta búsqueda, que obviamente nada puede reemplazar lo empírico después, ¿no? Todo esto se completó mágicamente con la llegada al Amazonas, con el encuentro con los indios cuicuros. Eso todo lo que leí, todo lo que vi, todo lo que había escuchado, es como que ahí tomó una dimensión y nada, la cosa empírica que ahora vamos a desarrollar fue fundamental. Así que bueno, llegamos en junio del 2022, viajé con un guitarrista brasilero que vivía en París, con el que toqué durante un año, Rodrigo Samico. Él me acompañó a este viaje. Y bueno, voy a empezar por mostrar algunos videos de la llegada. El viaje fue a Brasilia. De Brasilia hubo que ir en bus hasta, no sé si conocerán, Canarana, una muy pequeña ciudad en el Mato Grosso, ya es como la última urbanización, y ahí vinieron los indios a buscarnos en camioneta. De Brasilia a Canarana fueron como 25 horas de bus, más o menos, y entrar hasta la tribu fueron unas 7 horas por la selva, con un jeep. Íbamos viajando Rodrigo, yo, el líder de los cuicuros, Daniel Cuicuro, y alguno más que después nos hicimos grandes amigos con todos. Bueno. Bien, ese es un fragmento del ritual Quarup. Nosotros llegamos al territorio Xingu, que es un territorio que crearon los hermanos Villas-Boas para preservar las etnias que estaban en vía de extinción, ¿no? Hay, dentro de los Xingu, del territorio Xingu, están los Calapalo, Ahuetí, Camayuras, los Cuicuros, que es donde estuvimos nosotros, Meinacos, Machipu, Ahuetí, Nauca, Quiseche, Huauja, Trumay, Yahualpiti, Yuya, Jurunas, Cayabi. Bueno, esas son las etnias que hay. Uno ingenuamente piensa, ¿no? Bueno, voy a Irune, voy a visitar a otro al día siguiente, pero ir a visitar, moverse de una aldea hacia otra, son a veces 3.000 kilómetros por la selva, es
es muy difícil. Así que como no tuvimos tanto tiempo, decidimos quedarnos solamente con los indios cuicuros, ¿no? Bueno, como les comentaba recién, este es un fragmento del ritual Cuarup, que es un ritual que hacen los indios. Acá hay otras fotos que hacen un año después de la muerte de un ser querido o un familiar, para exorcizar el dolor de la muerte y para concluir el duelo. Hacen este ritual en el cual se pintan, bailan, gritan, porque es a través del grito la forma de exorcizar el dolor. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de asistir a un ritual. Hay que pedir permiso, no es que uno viene y entra así nomás. Bueno, hubo que gestionar la entrada, y era en un lugar a unas 2 horas más o menos. Fuimos en moto con los indios y bueno, asistí a este ritual, el cual procedo a mostrarles varios fragmentos, porque algunos son muy impresionantes. Perdón, internet está un poquitito lenta, pero vamos a llegar. Bien, durante este ritual, el Cuarup, pude intercambiar con un antropólogo francés. Mi trabajo era, durante esos rituales, entre otras cosas, observar y ver cómo iba a poder traducir musicalmente en la orquesta algunos efectos. Bueno, así fue que una de mis actividades principales era principalmente observar, ¿no? Y me iba durante el día con mi computadora chiquita, me iba a la escuela donde los niños estudian. Tienen dentro de la aldea una escuelita donde aprenden la lengua cuicuro y aprenden el portugués también. Nosotros comunicamos en portugués con ellos. Y me prestaban a la tarde, cuando los niños no estaban, y yo venía ahí a componer, ¿no? Y uno de mis trabajos era justamente decir, bueno, ¿cómo puedo traducir esto con la percusión? Como habrán visto cuando caminan, se ponen cosas en los pies
que se llaman yocalios, los yocalios, era ver cómo podía hacer eso con la percusión. En esto vamos a darle las gracias a la tecnología y a WhatsApp. Entonces le mandaba un video a un percusionista amigo en París y le decía, a ver, probá grelot, que es un instrumento de percusión, con timbal, juntos, a ver cómo va, y él les hacía un video y me lo mandaba. Decía, ahora saca esto, y íbamos haciendo todo un trabajo de búsqueda de cómo traducir algunas cosas que para mí eran muy fuertes de los rituales y que para mí tenían que aparecer en la pieza. Y después intercambiar con ellos sobre muchas cosas de lo más variada que voy a ir contando ahora, y también con un antropólogo brasilero de Río de Janeiro que me empezaba a contar algunas cosas que no eran tan fáciles de descifrar enseguida y que también voy a contar ahora progresivamente. Bueno, esta era la aldea en la que vivíamos. Esto es el día que llegamos, a la mañana. Vivíamos dentro de la choza. Las aldeas son circulares porque en esa forma circular está la idea de compartir. Eso es algo que me lo explicaron viviendo ahí. Vivíamos adentro de la choza con la familia y en una hamaca, como decimos en Argentina, hamaca paraguaya, no sé cómo se decía en portugués, una hamaca, una jaichi. Vivíamos con la familia, a ver, acá está. Eso. Ahí adentro yo vivía con esa familia, con los bebés, con los perros, y a la mañana nos despertábamos 5 de la mañana con el bebé llorando, el perro que entraba, la luz. Me acostumbré rápidamente a dormir no muy bien, pero no me quejaba porque sabía que me había preparado para estar así que nos acostumbramos muy rápidamente. Nuestras actividades durante el día eran la pesca. Los indios son grandes remadores, son grandes luchadores también, practican una danza que es una lucha que se llama el uka uka, que ahora les voy a mostrar, y era cultivar mandioca también. Nosotros tuvimos a pez y mandioca durante el tiempo que estuvimos ahí, que fue un mes, un poquito más. Y bueno, íbamos a veces a las 5 de la mañana a pescar, casi de noche, viendo la luna y pescando, y traíamos el pez y comíamos eso, el pez riquísimo. Esta es la lucha que se llama Uka Uka, que el cual asistimos. Fui derrotado por un indio en más o menos 5 segundos. Yo me creía que era muy fuerte y yo así, duré nada. Y mi amigo Yakari hasta el día de hoy. Tienen muchísima fuerza. Incluso alrededor de la aldea nos habían dicho que habían onzas, que son como, ¿cómo se dice en español? Onzas, serían como tigres, ¿no? Una vez que volvía de bañarme en un lugar, me dijeron, nunca más vayas ahí solo, avisa, ¿no? Porque puede haber una onza. Y ahí le pregunté, le digo, ¿y vos si tenés una pelea con una onza? Me dijo, no, yo le gano a la onza, seguro. Yo por las dudas preferí no volver al lugar. El Uka Uka, está un poco lejos la foto, pero eran esas peleas que parecían como de sumo, ¿no? Entonces durante el día nuestra actividad era eso, cultivar la mandioca, pescar, ver las peleas de Uka Uka y asistir al ritual del cuerpo. Principalmente lo que hicimos fue eso. Bueno, en el aspecto musical, una de las partes que me generaba curiosidad eran unas flautas que tocan los indios que parecen como didgeridoos. No sé si conocen el instrumento australiano del didgeridoo, ese que se sopla, que
como una flauta larga. Bueno, yo eso lo había escuchado en los fragmentos del CNRS de Nanterre, donde les conté que iba a buscar archivos sonoros, ¿no? Lo escuchaba ahí y decía, eso parece un didgeridoo, ¿no? Entonces, bueno, estas es las flautas Uruá. Son 2 notas nada más, las flautas Uruá. Son muy pesadas, es difícil tocar. Yo intenté en un momento, no, imposible. Son como flautas de bambú que parecen muy largas y con 2 notas. Yo creo que sí. Bueno, acá hay uno que toca realmente bien. Me impresionaba mucho en este hombre la fuerza, porque hace eso con los pies y a la vez tocar las flautas. Hay que realmente tener un dominio. Eso es antes del ritual cuarto. Nice, como movimiento, como hacía ahora. Bueno, el tema de la flauta Uruá fue todo un tema también de cómo transponer en la orquesta esa sonoridad parecida al didgeridoo. Era una orquesta tipo no muy pesada en términos de cantidad de instrumentos de metales y maderas. Iba a tener solamente 2 fagot y 2 cornos para crear este efecto. Así que bueno, era una de las preguntas que me hacía en la selva, era cómo transponer el sonido de la flauta Uruá. Encontré algo que creo que funcionó bastante bien después, que justamente con los cornos y los fagot, y bueno, sin entrar en muchos detalles técnicos, ¿no? A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. ¿Prefieren preguntar más tarde? ¿Sí? Bueno. A ver. No, esta ya la vimos. Esta es muy impresionante.
tenían una cosa así particular con la flauta. No, o sea, no me comunicaron algo. Ellos lo consideran como un momento de placer y de compartir en la aldea. No hubo algo en particular. Que, en todo caso, que me hayan comunicado sobre esas flautas, tienen un simbolismo o algo, o una cuestión religiosa, ¿no? Este pueblo vocalmente, al menos a nivel musical que yo sepa, no es muy rico. Sin embargo, hay otros pueblos indígenas, amazónicos y no amazónicos, que tienen una musicalidad extraordinaria y forman unos coros maravillosos. Bueno, yo de todo lo que investigué en el parque Xingu, en el territorio Xingu, aldea por aldea, que tengo los nombres acá clasificados y en mi casa tenía, no encontré nada de eso. Siempre eran cosas así muy, muy simples a todos los niveles, y vocalmente no he encontrado nada. Sí, muy repetitivas. Cosas muy repetitivas, monódicas, cero polifonía, era como muy... Hasta con doble voz, vamos, sí los hay también, y fantástico. Ah, ¿sí? Bueno. Yo, en todo caso, con los cuicuros y con todos los que cité, siempre fue la flauta, la percusión que son los yocalos, y las voces, cosas muy... ¿Cómo decir? ¿Cómo? Primitivas, que no se desarrollan. Lo que entendí en la lógica de algunos, que me parecía interesante, era que, digamos, las frases en la música clásica, en la música occidental, generalmente están compuestas en 8 compases o en 4 compases. Estoy simplificando, pero hay la idea de simetría que existe en casi toda la música occidental. En los indios es como que era un híbrido entre esa simetría y lo improvisado. Cuando parecía que iban a encontrar una forma, es como que se deliraban, hacían otra cosa que no tenía nada que ver. Todo era como una especie de improvisación, y cuando aparecía algo, desaparecía rápidamente. Como que no está integrada esa cosa seria, formal, y ni hablar de la música europea, ¿no? No lo digo en el sentido de la comparación, que sería ridícula y no tendría ningún interés, pero esa cosa un poco informal e improvisada me pareció interesante en algunos momentos. Bueno, las flautas estas, en el rol que cumplían durante el rol Quarup, funcionaba también como para homenajear a los muertos. Durante el ritual Quarup, que mostré recién, cuando ellos intervienen, es una forma de rendir homenaje al muerto que están exorcizando el dolor por su pérdida. Eso es algo propio del ritual. Pero cuando están tocando ahí, que no es en el ritual, es en una situación como cuando practican el uka uka, que es como una cosa de placer, no tiene esa función. ¿Me explico? Durante la convivencia también pude, obviamente, yo llegué con muchísimas preguntas, ¿no?, que iban más allá de las cuestiones musicales. La primera, el rol de la mujer, ¿no?, dentro de la... O sea, en el contexto mundial que estamos viviendo, con los avances tan importantes que hay en la sociedad occidental, con el tema de los derechos de la mujer, y yo tenía muchas preguntas, fui muy, muy cuidadoso porque sabía que podía ser un tema delicado también, y percibí rasgos de cierta modernidad con algunas cosas que me impresionaron, digamos, para bien, porque yo imaginaba, tal vez con algo de prejuicio, que en algunas cosas estaban todavía desfasados. Y bueno, lo que ellos me contaron es que las mujeres pueden elegir la persona con la que se casan. Yo pensaba que no, que eran atribuidos dentro de las tribus, y no, la mujer puede elegir con quién se casa. El aspecto más machista es que la mujer no se puede ir con un europeo. Viene un europeo, supongamos que yo lo sea,
no se puede ir conmigo. En cambio, al revés, sí, un hombre se puede ir con una alemana que fue a vivir a la selva. En realidad van muy pocos, ¿eh? Estábamos Rodrigo, yo, el antropólogo, éramos los únicos que habían pasado ahí los últimos 6 meses. Pero es posible que el hombre sí se vaya con una mujer. Los indios aceptan que alguno se vaya a San Pablo a estudiar cine, por ejemplo, como conocía a uno, o a estudiar otra cosa. Es aceptado. No hay una idea de que tenemos que quedarnos a vivir acá y morir. No. Pero ellos, en general, lo que percibí es que no anhelan vivir en la sociedad de consumo. No hay una fantasía de, bueno, nos estamos perdiendo algo, como me pasó, por ejemplo, no sé si el ejemplo es válido, pero cuando estuve en Cuba, sí tuve la sensación que los cubanos tienen la sensación de que se están perdiendo algo que en Cuba no tienen. Yo pensaba que por ahí podía ocurrir algo similar con los indios y no. Ellos como que tienen una cosa de vida comunitaria que yo percibí que aman profundamente. Y creo que la cuestión de ver un poco el mundo exterior la resuelven de alguna manera con el acceso a internet. Los indios hoy casi todos tienen WhatsApp. En la aldea, en la choza, ¿cómo se decía choza? En la choza teníamos televisión. Yo miraba la telenovela a las 3 de la tarde comiendo mandioca, y ahí ocurrió una situación muy particular, que es que en la serie pone una canción de Chico Buarque y les pregunto, ¿ustedes lo conocen? Dicen, no, ni idea. Los indios no conocen la música, no saben quién es Jobim, no saben quién es Chico Buarque, menos Villalobos. No, están totalmente desconectados culturalmente, salvo por lo que ven ahora. Lo que más miran en la tele son telenovelas y fútbol. El fútbol les encanta, jugamos a la pelota siempre, me preguntaba mucho por Messi, bueno, hay una apertura a través de internet a cuestiones generales de lo que es la vida occidental, pero ellos están bien ahí. Y bueno, el hecho de que no haya dinero en la sociedad, porque entre ellos no hay dinero, no hay intercambio dinerario. Con nosotros sí, nosotros tuvimos que dar algo para contribuir con los indios cuicuros, pero entre ellos, por ejemplo, si uno quiere comprar una canastita de mimbre o mandioca, se lo dan entre ellos. No hay entre los indios sistema de venta. Y eso creo que es como una de las cosas más fuertes que me quedó de esta experiencia, ¿no? Ver cómo la competitividad en el mundo occidental hizo desastres a través de los siglos también. Los indios, lo hablamos con Rodrigo los últimos días, que guardan los últimos rasgos de bondad por eso, porque no están en un sistema de competencia extrema como el de la sociedad que vivimos ahora, ¿no? No quiero tampoco caer en la idealización ni en la romantización de eso, porque tuve la posibilidad de hablar con el antropólogo, que me hizo ver un poco más lejos que mi percepción. Yo soy músico, no soy sociólogo, pero el antropólogo me dijo algo que me quedó. Estábamos viendo el ritual Cuaro, con todo. Me decía, yo hace muchos meses que estoy acá y no tienen el problema del dinero, de estar totalmente pervertidos por ver cómo sacar plata todo el tiempo, pero luchan por el poder los indios. Esa parte a mí no me demostraron, yo no percibí eso, no me di cuenta, pero él me dijo, tienen conflictos por ver quién es el jefe. O sea que el ser humano, mi conclusión, es imperfecto por naturaleza. Cuando nos va el dinero es por el poder. Siempre necesitamos luchar por algo, es la naturaleza humana. Perdón. Ellos producen lo que necesitan, la canastita o el tejido ese con el que están adornados, ¿lo producen ellos? Todo lo producen ellos. Es más, tengo varios videos que voy ahora, si quieres te puedo mostrar.
¿Se me permite? Sí, por favor. Creo que se puede, bueno, que hay más de 300 pueblos indígenas en Brasil. En total son algo más de 1.700.000 indígenas. La mayor parte están precisamente en ese Brasil norte, amazónico. Sí. Pero hay otros datos que también son muy relevantes, que es que en la actualidad ya más de la mitad no están viviendo en su aldea. Motivos, muchísimos. Hay un gran problema con el territorio, con las tierras indígenas, que constitucionalmente ellos tienen derecho de uso exclusivo sobre su tierra, pero en muchos casos ni está oficialmente demarcada, delimitada, y en otros casos, aún estando demarcada, pues están siendo permanentemente invadidos en la búsqueda por minería, pesca y madera, vamos, y otras cosas más. Pero, haciendo referencia a un comentario que usted hizo a nivel cultural, sí, yo creo que se percibe unos cambios culturales muy importantes. Efectivamente, en muchas de las comunidades creo que ellos mismos, precisamente vía internet, porque ellos tienen que venir necesariamente a su ciudad de referencia a cobrar, por ejemplo, sus pensiones o todas las ayudas económicas. No hay bancos, no hay ninguna entidad bancaria en la aldea. Usted no habrá visto. No. Para nada. Hay que ir hasta Canadá. Y entonces, a cambio, al recibir sus prestaciones sociales, pensiones o lo que sea, pues entonces se abastece. Entonces, a la hora de vestir, pues hay una producción propia, pero cada vez menor porque ya la ciudad es la que. Pero, aún teniendo escuela y teniendo, vamos a llamarle, ambulatorio, un centro de salud propio, ellos mismos se dan cuenta de que no pueden tener la escuela que quisieran. Entonces ya muchos salen para venir a estudiar a la ciudad. Sí, está quedando. Por parte de las lideranzas, sí, intentan que ellos no pierdan nunca el contacto con la aldea. Totalmente. Habían por lo menos 2 que vivían, creo, en San Pablo o en Brasilia y que venían de visita. Sí, me acuerdo de eso. La escuela que van los niños creo que es bastante buena, pero si quieren orientarse hacia una carrera universitaria, obviamente en la aldea eso no constitucionalmente están bien definidos, incluso hay cupos para estudiar, incluso en las universidades, para la población indígena. Correcto. Bueno, aquí les muestro algunas de los intercambios. Justamente encontré un video de uno de los indios cantando y voy a mostrarle 3 videos cortitos con distintas cosas para después ir más a la parte musical, ¿no? Bueno, estos son los distintos tipos de peces que comíamos. Acá están los nombres y todo para que le interesa. Como un reportaje que le hice al indio sobre los peces. Aqui estou com o meu grande Yacari, um grande lutador, que me bateu em 3 segundos. Então vamos fazer umas perguntas. Os peixes então são o pintado, bicuda, pescachorra e curimba, charaqui e curvina. Isso. E o nome dessa flor, muito deixa? É flor de pequi. Flor do pequi. Isso. Pequi. O nome desses árvores, esse é palmeiras, não? Esse aqui é o palmeira. Esse aqui chama macaúba. Tudo isso é palmeira. Isso, palmeira. Os buriti, tudo isso foi feito com buriti, não? Isso, esse aqui é filho de buriti. Buriti é um árbol. Árvores que está onde eu peguei banho com muito. Isso. É isso. Lá que a gente tira. El burichí es un árbol, justamente voy a hablar de esa parte, no sé qué pasó con esto.
Bueno, este es el canto, justamente para responder a tu pregunta. Esto es dentro de la choza. Eso. En realidad sí es interesante. No es tan cierto, dije que no. Ese video sí, pero muchas de las grabaciones que yo tenía no. Guato. Estos son. Amigo e guato. Algunas palabras Lua. en la lengua cuicuro. Guato. Lua, Mune. lune, Mune. nune, Mune. mune, Isso. Mune. saudade, O outono. outono. Bom dia, Aquele. uarle. Amor, Guadio. ódio. Tristeza, Cotrano. cordão. Vida, Peraí. Deixa eu. Não. vida, É urato. Bueno, eso es un poco la lengua cuicuro. Aprendí esas palabras. Y bueno, ahora me voy a adentrar un poquitito en la parte musical. Perdón, salí sin querer Bien, voy a mostrarle varios pequeños fragmentos de piezas en los cuales intenté. A ver, esperen, perdón. Bien, uno de los movimientos de la obra Lágrimas de Tahuarí son 5 movimientos. Está inspirado justamente la introducción de ese movimiento en los pies que hacen durante el ritual Quarup, ¿no? Y se dio una situación muy particular, que es que yo estaba en la escuelita donde iba a componer y vino este gran luchador, Yacarí, que hablaba recién, y me dijo: ¿puedo escuchar lo que estás componiendo? Y yo ahí tuve miedo, ¿no? Porque de alguna manera había estado siempre yo yendo hacia el mundo de ellos y de golpe ahí era al revés. Él venía hacia lo que hacía yo no hablaba de lo que estaba haciendo, o sea, no me contaba demasiado de mi vida, salvo alguna cosa, pero... Entonces, bueno, fue ahí una noche, entonces justo estaba trabajando en el 5.º movimiento, que es como uno de los más, donde hay una cosa étnica más presente, ¿no? Y yo me puse muy nervioso, y vino Yacarí, le di los auriculares, se queda escuchando, así, y de golpe empieza a hacer con los pies, me mira, me sonríe y dice: muy bien, y me devuelve los auriculares. Entonces lo que él hizo con los pasos cuando escuchaba lo agregué como introducción después. Voy a hacer escuchar pequeños fragmentos.
pequeño fragmento de un movimiento que esté inspirado del Quarup. El otro fragmento que había pensado hacerles escuchar es uno que está inspirado de esta lucha, el Uka Uka, ¿no? Del cual me serví también de ejemplos de cosas más abstractas, como las sonoridades del fuego, ¿no? A ver, un momento, es difícil subir en esta paciencia. Estás cercano a Sibelius y a Prokofiev. Stravinsky me han dicho también un poco. A ver. Este sonido con las percusiones son como las chispas del fuego. A todo el ambiente este tribal de lucha. Fragmento. No, gracias a usted. Me quedé con la duda de preguntarle de qué nacionalidad es. Soy portugués de cuna, pero llevo aquí más de medio siglo. Dudé en un momento si era inglés, no sé por qué. No. Bueno, gracias, un placer. Adiós. Bueno, ese es otro movimiento justamente que se llama Uka Uka, inspirado de ese arte marcial tan impresionante que practican los indios. Y ahora voy a mostrarles un lugar para mí que fue central en el viaje y que dio el título a la pieza Lágrimas de Tahuari. Bien, es esta foto. Eso es el lugar donde veníamos a bañarnos con los indios y la familia. Ese lugar es, creo, lo más parecido a lo que uno puede imaginar que es el paraíso en la tierra, al punto que cuando salí de ahí me fui a componer a Bahía. Me fui con mi computadorcita a trabajar durante un mes
y cuando iba a la playa en Bahía o iba al Pelourinho en centro a la noche, encontraba todo completamente banal, me parecía una banalidad la playa de los que nos bañamos, con esos resorts en el Caribe y todo eso. Ahora lo veo y me resulta, porque nada, la sensación de bañarse en un lugar con esa pureza. Íbamos a bañarnos ahí, los indios se bañaban desnudos, y esto es importante, lo hablaba con el antropólogo, que ellos no tienen la cuestión de pudor con el cuerpo, porque eso aparece a partir de la evangelización. Y ellos no tienen eso. A mí me costaba bañarme desnudo delante de las señoras, ¿no? Al final creo que lo terminé haciendo, pero al principio no. Y venía y me bañaba ahí, hacía un juego que hacía cuando era niño, en la bañadera, en la casa de mis padres en Buenos Aires, que era meter la cabeza bajo el agua, lo que todos hicimos alguna vez, y escuchar la burbuja. Yo me ponía ahí a hacer ese mismo juego, y cuando sacaba la cabeza era una especie de galaxia de pájaros y de sonidos, y ese lugar, se imaginan lo que es, ¿no? Yo no podía... me acuerdo todos los días de ese lugar, y ahí tuve una visión. No habíamos consumido ninguna drogas, yo no consumo. De hecho, los indios, la fantasía de muchos ahí consumen, no, ellos no consumen drogas, no toman alcohol, nada, todo fue totalmente natural. Tuve como la visión que esas eran las lágrimas de los árboles, ¿no? Que me estaba bañando en las lágrimas de los árboles, que con todo lo que había ocurrido los años presentes. De ahí apareció el título Lágrimas de Tahuari en ese mismo lugar. Bueno, y lo que quise hacer en este tercer movimiento es la sensación como de una orquesta que está sumergida en el agua, ¿no? Por eso hay como toda una textura grave, con los violonchelos, los contrabajos, haciendo una trama sonora que es bastante sugestiva. Vamos a escuchar ahora. Uy, me fui. Yo y mis... ¿Ese es? Gracias, porque soy... Qué bueno. Cuando Casio me dijo hoy que no iba a estar el técnico, yo temblé. Entonces, este es el tercer movimiento de la obra, inspirado en ese baño. Recomiendo escuchar con atención.
pájaro. ¿Esto lo hiciste en el ordenador? Todo lo yo compongo siempre en la computadora. A veces a mano. Ahora les voy a mostrar unos dibujos. Pero no con la orquesta. Esta es la orquesta del Pi del Albarde. Todo lo que estamos escuchando es la orquesta. O sea, el sonido que estamos oyendo es de una orquesta. Todo es de la orquesta de... No es de orquesta. No, es la orquesta francesa. De la orquesta. Yo compongo en la computadora, hago, mi editor edita la partitura y los intérpretes ejecutan. Eso es lo que está bien. Nos gusta mucho. Esta es maravillosa. La danza en las aguas de Briti nos encanta. ¿Me gustó? Ese es bueno. Acá está justamente en la partitura, ya que Casio me pregunta. Vale, pero yo también lo de la ejecución, si era electrónica o... No, lo que escuchamos todo es y es en vivo, por eso hay algunas cosas propias de la música en vivo, una fallita. Estaría unos sonidos de pájaros también en el medio. No, es que los sonidos de pájaro, eso formó parte de la búsqueda. ¿Qué instrumentos son? El sonido de los pájaros son instrumentos de percusión que yo investigué con un percusionista amigo y le mandaba cosas que iba grabando. Ahora les voy a mostrar unos videos. Bueno, nos metíamos en la selva en moto a grabar los pájaros y le mandaba a un amigo percusionista: ¿cómo puedo hacer esto? Y me mandaba unos videos, me decía: probá esto y esto. Y íbamos buscando así. Fue un trabajo. Yo tengo mucha experiencia con la percusión porque hice un proyecto con un ensamble de percusiones que se llaman las Percusiones de Estrasburgo, en Francia, que es un ensamble pionero en el desarrollo de la percusión en el siglo XX. Entonces muchas ideas ya las tenía de esa experiencia, una obra que no tiene nada que ver con este proyecto. Y otras las aprendí con mi amigo Camille Couturier, un percusionista francés buenísimo que me iba dando ideas. Esta es la partitura. Esto es lo que yo iba escribiendo en mi computadora en la chocita con los indios. Son 100 páginas de orquesta, un trabajo. ¿Lo has estrenado ya esto? Claro, se estrenó en Francia, se tocó 5 veces en la región de Nantes, frente a audiciones delante de 2.000 personas, 3.000 personas, en el Palacio del Congreso de Nantes. Esas son las flautas Suruá. La obra, el movimiento que no traje, empieza con el sonido de las flautas Suruá. Y se tocó en Francia. ¿Cómo? ¿Cuándo te vendrás al auditorio? De Madrid. Cuando me inviten. Me encantaría. Esta obra merece ser y lo digo sin pudor, en el teatro, se tocó en el Teatro Colón en Buenos Aires, que era como el sueño más grande que podía tener yo como músico. El director que estrenó la obra en Francia, que es un venezolano que vive en Madrid, que se llama Manuel Hernández Silva, al ver la reacción del público, que quedaban fascinados, porque una cosa es escuchar el audio y otra cosa ver 60 personas tocando, es otro mundo. Si les gustó así, no es por ser vanidoso, pero con la orquesta en vivo les va a gustar 100 veces más. Es una obra que tiene una cosa como muy performática, con el sonido del fuego y el ritual. Toda la gente que después de escuchar Mozart, pones eso y la gente Entonces agarró y la programó en el Teatro Colón. Yo viajé a Argentina y se tocó en el Teatro Colón. Estoy seguro que acá les encantaría a los españoles, pero bueno, a veces no depende todo de uno, lamentablemente. En Barcelona hay ahora mismo una exposición sobre Amazonía. Sí. No sé si con motivo de eso podrías hacer alguna innovación de hacerlo presentando en el Palau de la Música. Si quieres ser mi manager, ya te contrato. No, eso está hablando de un proyecto. Habla con Casio, que es mi representante acá en la Casa de Operación. Casio negocia mi contrato. Sugiero, porque hay allí un movimiento. Bueno, esto No, es que en ese momento Eliane Brum, que montó ese centro en Amazonas, está haciendo una exposición que ya lleva meses. sí, hasta No mayo sé, está. Bruce ese bebé, y va hasta mayo. Hasta mayo está. De arte de la Amazonía. Bueno, esa es la partitura Si lo tocaras allí. en Barcelona. Yo lo que me gustaría mucho hacer es el segundo movimiento. El segundo movimiento ese que está inspirado en la lucha uca uca.
hay una coreógrafa brasilera que vive en Ginebra, Luanda Mori, que está armando un espectáculo con 10 o 15 bailarines de danza contemporánea, pero que también hacen danza afro-brasilera, donde me encantaría, sería un sueño, sería hacerlo en la ópera de Manaos, que es un teatro maravilloso. De hecho, me olvidé de citar como una influencia la película Fitzcarraldo de Herzog, la cual vi varias veces. A los que no vieron, recomiendo plenamente. Bueno, acá está la ópera de Manaos. ¿La vieron? Y imágenes del film Fitzcarraldo, que es la historia de un hombre, Klaus Kinski, que atraviesa el Amazonas para llegar a la ópera de Manaos a escuchar a Caruso, un cantante lírico que era su sueño ver en vivo. ¿Cuál es el título de la peli de Herzog? No, es de Fitzcarraldo. Este es también, ¿no?, un expedicionario que en su momento investigué, que mataron en la selva. Hay fotos de la deforestación ahí. Está inspirada en la de París. Fue una época de la abundancia del caucho. Un día nuestro en la selva era también ir en moto a la selva a grabar sonidos. Selva, y de golpe frenábamos y grabábamos un pájaro, grabábamos esos sonidos que eran muy agudos, y yo desde ahí llamaba a un amigo flautista y le decía, esta nota, ¿qué nota es? Y la buscaba, me decía, es un sol sostenido, un cuarto de tono más. Muchas búsquedas, muchas cosas que quedaron en la partitura después aparecieron de estos momentos así de un poco de aventurerismo musical y no sé cómo llamarlo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Lo que les comentaba, el trabajo de precomposición antes de empezar la obra propiamente dicha. Lo que yo suelo hacer antes de empezar a escribir las notas, ya en un sentido más convencional, es hago dibujos en los cuales me imagino un poco la forma y los colores con los instrumentos, cómo suena. Encontré ese cuaderno que está manchado por un café que se me cayó un día, discúlpenme. Pero tú ves colores en las notas. Yo tengo como un mundo que me entiendo a mí mismo, en el cual sé que si hay puntitos van a ser pizzicatos. ¿Te puedo hacer una foto a tu libro? Por supuesto. ¿A qué libro? ¿A ese? A ese. Sí. De hecho, tengo muchas ganas de hacer una exposición con esos dibujos. Me encantaría. O sea, los colores para ti tienen un significado. Los colores tienen no solo un significado, sino que representan algo que se me ocurre en la cabeza. Por ejemplo, si quiero una textura así más onírica o más calma, hago algo, si hay puntitos, es que yo sé que van a ser pizzicatos en las cuerdas, o cuando hay una subida,
hay como todo un lenguaje, sería un poco largo de explicar, pero que es cuando se me pasa algo en la cabeza, volcarlo rápido, porque ir a las notas a veces lleva más tiempo. Entonces, bueno, eso fue como parte del trabajo de precomposición. Un lenguaje tuyo propio, ¿no? O sea, que no es que sea algo que se... Bueno, fue una técnica que aprendí en mis años de estudiante y me sirvió, la sigo usando. En paralelo a lo que es la técnica de desarrollo de una idea musical, ¿no? Que es, eso es algo que se aprende con los años. Bueno, y para culminar, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Ellos hablaban en qué idioma entre ellos? Entre ellos hablaban en cuicuro y con nosotros en portugués. Porque hablaban muy bien portugués. Hablan muy bien. Muy bien, sí, sí. Ellos se consideran brasileros, no, yo se los pregunté, son brasileros. Yo pensaba que se consideraban de otro país, Amazon, no sé. Estos son los auténticos, que los demás venimos de fuera. Claro. Sí. ¿Y cuál es el territorio, cuál es la población más cercana? ¿A qué distancia está otra población de indios que se llamen de otra manera? Los Machipo. ¿Y a qué distancia estaban? Lejísimo. Preguntamos para ir, pero nos lo desaconsejaron porque eran como 4 días en moto por las selvas a dormir bajo un árbol, no sé dónde. ¿Y cuántos son ellos más o menos en número? Los cuicuros en la aldea debíamos ser unos 400 por ahí. El total actual creo que me lo dijeron, pero no me acuerdo. No tengo anotado en uno de mis archivos, pero no. O sea, no es que vivan todos juntos. En la aldea esa circular que les mostré vivíamos esos 400 que eran mucha familia entre ellos. Pero después uno se podía ir a unas 2 horas de la aldea, como por ejemplo el ritual, el Cuaru, fue a 2 horas, no fue en la aldea misma. Y eran huicuros también. Siguen siendo huicuros, pero que están en otro lado. Bueno, para concluir, se me ocurrió hoy a la mañana, estaba pensando, venía justamente acordándome de una canción de Toquinho y de Paulo César Piñeiro, que es también socio mío de una canción que se llama Fariseus, en el cual Paulo César Piñeiro habla de una leyenda de uno de estos pueblos que durante las pestes, el exterminio, quedaron totalmente despoblados. Perdón. Esto me lo contó una vez Toquinho, me dijo que la historia de la canción era que del exterminio ese sobrevivieron 2 hermanos, ¿no? Y como eran hermanos no se podían reproducir, ¿no? Entonces ellos querían refundar el pueblo y no, bueno, es una canción muy conmovedora. Y bueno, al final viene como hay como una iluminación de Dios que hace que el polen engendre un bebé en el vientre de la hermana, con la cual su hermano no quería obviamente tener relaciones. Y así se refunda esta aldea. Voy a poner la canción. Me emociona muchísimo. Hoy, hacía años no escuchaba, pero me acordé de cuando él me contó la anécdota esta. Repovoar essa aldeia.
já morreu todo o resto, e a lei da tribo é a morte. Se o amor é feito de incesto, mas vem dos céus um milagre, como uma led esplendor, mil vagalumes produzem uma centelha de amor. Um beija-flor com as estrelas dos vagalumes azuis fecunda o ventre da Índia, tirando o pólen da luz, e a luz da vida rebrilha no espelho da sua face. Ela concebe uma estrela e a sua aldeia